que no ha sido fácil, entre lo intercultural también con la visión y la cosmogonía de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Le daríamos paso entonces a nuestra maestra de artes, Shirley, para que nos cuente entonces su experiencia. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas, todes. Es un honor estar aquí con ustedes y realmente esta convocatoria nos ha hecho sentir incluidos y visibles. Gracias a mi llegada a la institución educativa algodonal, iba con unas expectativas de un territorio afrorural en el cual tienen un patrimonio, parte de la expresión del patrimonio cultural inmaterial Carnaval de Barranquilla, que es un patrimonio mundial, y a mi llegada encuentro que ni se reconocen como afros, ni se identifican con la expresión. Fuera de todas las vulnerabilidades, porque hallo que hay una escuela enclavada en el blancamiento, con todas las vulnerabilidades, con un proceso de migración de generaciones, segunda, terceras y cuartas, que regresaban a territorio y que esas niñas anualmente alcancé a contar 12 niñas embarazándose, niñas venezolanas, y el tema de convivencia eran de 6 y 7 peleas diarias. Una educación artística donde la maestra que estaba provisional tenía un mismo ejercicio para todos los niveles. Yo llego a secundaria y con esta panorámica comienzo a escuchar a todos los actores, a movilizarme hacia los diferentes actores de la comunidad, a escucharlos, y en ese ejercicio de escucha encontré que había una conectividad clave, que era el ancestro, el abuelo. Ese abuelo que tenía la memoria, el abuelo que fuera de lo que comenté del contexto, nosotros estamos en una llanura aluvial que ha sufrido de inundaciones. En estos momentos también nos encontramos en un alto riesgo que supera los niveles que se dan siempre en noviembre las inundaciones. En julio teníamos por encima de 2 puntos los niveles de agua. Entonces estamos ante ese riesgo también. ¿Y qué pasó con esos desastres? Que también se fugaba la memoria, se fugó la memoria porque esas comunidades se fueron, esas mentes se fueron, y fue el afro, entonces se fue diluyendo, obviamente, y no se reconocía. Y la escuela estaba a espaldas de esta realidad, ¿sí? El maestro de sociales entonces me ilustra la situación también como profesor, y comienza todo un ejercicio que a través del arte, la cultura, desde el patrimonio cultural inmaterial, se empieza a rescatar todo ese tema de identidad y de visibilidad. Entonces, a través de la educación artística también hacemos un ejercicio a aterrizar la política, o sea, de los derechos a acceder a la cultura, de los derechos a implementar una cátedra de estudios afrocolombianos que ya estaba, teníamos 20, hoy día son 30 años y mucho no se ha establecido, no se ha implementado. Entonces comenzamos ese ejercicio y hoy gozamos a través del arte y de la cultura y de este ejercicio de autorreconocimiento, donde se visibilizan las políticas y donde se han llamado actores como el Ministerio del Interior, actores como el SENA, al Ministerio de Cultura, que si hay alguien aquí quiero darle las gracias desde lo más profundo, que ha hecho visible y ha hecho posible que esa comunidad se rescate. En estos momentos nosotros hemos ido construyendo desde las culturas, hemos ido construyendo producción material desde el patrimonio inmaterial. Es un ejercicio, este libro que me está ayudando, ahí mi modelo favorita, Katie, no le pago, claro está. Este es un libro que es una investigación que hacemos con los abuelos, es una investigación sobre cocina tradicional, desde 1883 a 2020. Se llama Tetero de hojas y 110 recetas ancestrales. Corresponde a una de las recetas, ¿sí? Y donde los abuelos y los abuelos de los abuelos se cuentan, ¿verdad? Todo se cuenta, toda esa
tradición que se conecta desde el momento mágico, desde que la mujer le da el seno a su hijo. Y así entonces hay toda esa transferencia de saberes y se comienza un ejercicio a nivel de la institución con la transferencia ancestral, donde el abuelo va al aula, donde los muchachos se entrevistan al abuelo, donde el abuelo es el maestro, donde el abuelo empieza a ganar una platica también, y donde los miembros de la comunidad se han ido incorporando a la escuela, volcando de que la escuela se convierta nuevamente en ese faro y que ir a la escuela es importante. Porque había un tema también de no permanencia, los muchachos no llegaban ni cuadernos al colegio. Ahí me inventé una estrategia de un concurso de cuadernos y entonces de ahí surgió un emprendimiento de manera de ir encaminando de que el arte y la cultura nos permite también una ruta de emprendimiento, de empresarismo desde la innovación y las industrias creativas, porque es una visión desde la artística en la relación con la ciencia. Siempre el arte y la ciencia estuvieron de la mano. Hubo un momento en que se fracturó, no sé, y nos dijeron que el arte era para flojos, ¿verdad? Y para vagos y para drogos, pero sabemos que vamos unidos. El arte, y gracias al arte se generó ciencia, se generaron muchas ramas de la ciencia, lo siguen haciendo, y la construcción también de tecnología y de innovación. Entonces ese ejercicio también el Ministerio de las TIC, porque somos la última escuela en el departamento del Atlántico, recuerden que tiene una puntica, bueno, ahí en esa puntica está Institución Educativa Algodonal. Por aquí están mostrando fotografías, es una escuela afro-rural, pero nosotros por la oferta educativa ha llamado la atención también de los padres para que sus hijos estudien en la ruralidad, que eso es algo que casi nunca sucede, o sea, nadie va a regresión y eso está sucediendo. Dejaron las peleas, llegamos a 0 chicas embarazadas, bueno, felices, y nos llegó la pandemia, otra realidad, ¿cierto? Pero ahí estuvimos presentes, y estuvimos acompañando y estuvimos asistiendo. Nosotros somos una escuela pobre. Todo esto que ustedes están viendo es una clave de las prácticas, que es la gestión. Si nosotros gestionamos y ponemos esa carita y esos ojitos de cordero, pues alguien nos va a escuchar, ¿cierto? Alguien nos ha escuchado. Y así como esta producción tenemos 100 cuentos y diseñados, graficados, ya listos para ver si aquí hay una mano amiga, los imprime porque están ya ahorrado el trabajo, nada más es lo de impresión, y lo estamos pasando también esa oralitura, porque es la oralitura donde encontramos todo ese sistema africano, toda esa religiosidad, porque es un palenque y no podíamos perder, aunque ellos lo habían perdido de vista, que el escenario es un escenario de palenque. Cuando nos visiten verán todo cómo se llega allá difícil y cómo la profesora brinca con sus otros compañeros para poder entrar al aula. Entonces, de estas producciones las estamos pasando, tenemos producción en alemán, la estamos pasando al palenquero porque hay que honrar nuestras lenguas, ¿sí? La podemos pasar a la lengua de ustedes, mis amigas. También alemán, italiano, inglés, y en estos momentos estamos haciendo un ejercicio con la Gobernación y Fundebed, donde hay hombre no muere mujer. Gracias. Entonces, Fundebed para braille, porque ha sido una de las interrogantes que tenemos dentro del proyecto. Muchas de las interrogantes que tenemos es cómo volver a la educación, una educación que sea atractiva para nuestros niños, jóvenes, adolescentes. No es atractiva, no nos mintamos, no. Y nosotros tenemos que repensarnos, y después de la pandemia, compañeros, ha sido todo un desafío, tanto para ustedes desde su mismidad como desde la particularidad que tenemos en cada uno de nosotros. Entonces es un reto, aquí es un reto constante, un reto que a mí me bota a la 1 de la mañana a trabajar. Mi esposo cree que va a quedar viudo pronto, pero bueno, aquí estoy. Pero no me quiero ir del territorio universal
sin poder visibilizar ese afro, que se cree muy pobre, que vive en casitas como las que estamos atendiendo, porque además el proyecto ha ido extramuros, o sea, no se ha quedado en la localidad, estamos atendiendo a otras poblaciones, a otros territorios también altamente vulnerables que tienen, por ejemplo, barrios Villa Plástico, Villa Tablita, ya podrán asociar el significado de eso, otros entes territoriales como es Soledad, que estamos acompañando, interesados, y nos han estado llamando para acompañar. Somos 0 pesos, pero hay algo que desde la gestión y algo en que hemos querido empoderar a los maestros también, porque ha sido otra preocupación de cómo el arte y la cultura y cómo el arte puede ser una estrategia para todo este tema de salud emocional, de salud mental, de empleabilidad, de tantas cosas que encierra la cultura, y cómo entonces podemos hacer nosotros un trabajo diferente, y queremos, gracias también a la escucha con la Secretaría de Cultura Departamental y con la Secretaria Catalina Ucros, estamos buscando de que sea una política y que se pueda replicar este ejercicio de Son Afro, El Abuelo Está Vivo, se replique a nivel del territorio. Dentro, uno, con los actores, porque no solamente somos los niños, los adolescentes, los jóvenes, no, somos los adultos mayores, somos los maestros. Hay maestros en el arte que es otra preocupación, y es que en el preescolar apenas el maestro acerca unas actividades gráfico-plásticas. Esta es casi, o por lo menos en nuestras realidades, es casi lo más cercano al arte, a tener una experiencia con el arte. Y cuando ya llega a la primaria, ese maestro desconoce los desarrollos gráficos, plásticos, modelísticos, musicales, artísticos, etcétera, y de pronto lo suma o lo reduce la clase de educación artística a el dibujo libre, sin conocer el poder del dibujo libre. Entonces, esa preocupación que la comentábamos con nuestro rector, quien quiero saludar, el profesor Nasser Charris, que ha sido un gran apoyo, y a mis colegas, con el profesor nos preguntábamos eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y comenzamos a hablar con la secretaría, y se abrió una red de docentes que asumen la educación artística con o sin el perfil. Entonces, a ellos los estamos orientando desde 3 ejes: un pedagógico, uno cultural, ¿sí?, y uno disciplinar. Porque no es solamente el maestro de teatro, no es solamente el maestro de música, sino también cómo llevarlo a preescolar y cómo llevarlo, incluso hemos hecho el ejercicio articulando para garantizar esas trayectorias completas desde los hogares infantiles que tenemos en la localidad, que tenemos 3. Y a las maestras los hemos ido formando, y los niños iban los viernes de cultura. Además, eso ayudaba a una adaptación y una comprensión de que ese colegio, ¿verdad?, no iba a ser tan traumático esa transición. Entonces, eso nos sirvió muchísimo. Entonces, tenemos la red de docentes y tenemos muchos otros frentes en los cuales estamos trabajando para hacerlo también desde la política. Muchísimas gracias, Shirley. Cada vez uno las escucha a ellas y cada vez más está más inspirado y sobre todo más emocionado que la política pública